Buenas tardes amigos, buenas tardes amigas, hermanos y hermanas, ¿qué tal? Gracias a Dios tenemos una vez más la bendición, todavía con libertad, de estudiar la Santa Biblia. Gracias al Dios del cielo si usted ha tenido respuesta a sus oraciones. Gracias a Dios si usted está aprendiendo un poco más de la Santa Biblia para su salvación. Gracias al Señor que todavía la salud nos acompaña y entonces podemos una vez más estudiar su santa palabra. Oramos, Padre que esté en los cielos, que su presencia es en todo lugar. Bendito su nombre. Alabamos su nombre por la misericordia con que nos trata cada día. Señor, venimos una vez más para ofrecerle adoración, para buscar el perdón de todas nuestras ofensas, para pedir su bendición sobre la vida de cada persona que mire el programa en esta hora, sobre la mesa de las familias para que no falte el pan de la tierra, en su cuerpo el vestido y la salud, y en sus corazones el principio de la sabiduría y el temor de Dios. Denos su bendición ahora a través de la persona del Espíritu Santo, para estudiar su palabra y que este estudio se convierte en pan del cielo para alimentar la vida espiritual. Gracias por siempre escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Bendiga a los médicos y todo el personal de salud que lucha día con día y tantos otros cuerpos de los sistemas de gobierno y de sistemas privados. Y Señor, que su bendición esté con nuestros ancianitos, con nuestros niños, con nuestras mujeres, con todas las familias que le invocan su nombre y que quieren hacer su santa voluntad. Guíenos pues hoy en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Estamos estudiando con ustedes el tema del bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. Podríamos decirlo también, el verdadero bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. Hemos mencionado con ustedes que de los dones espirituales es evidente que desde la iglesia primitiva y ahora en nuestro tiempo, el don de lenguas ha sido ese don que el enemigo ha buscado distorsionar. Y es que el don de lengua, desde que surgió, desde que Dios lo permitió, parece que mucha gente le gustó, le llamó la atención, al punto de llevarlo del original a la falsificación y al fanatismo. El apóstol Pablo tuvo que tratar una dificultad con este don en la iglesia de Corinto, porque a los corintios en su primera carta, el capítulo 12, 13 y 14, lo dedica a tratar el tema, a corregir el problema y a colocar el don de lenguas en su verdadero orden, para que cumpla la razón por la cual el Espíritu Santo lo ha dado. Mencionamos en el estudio anterior que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Dijimos que en la diversidad de dones, en la diversidad de ministerios, en la diversidad de operaciones, el Espíritu los reparte como Él quiere. Eso es, como Él sabe que va a ser bueno para la edificación del cuerpo, que el cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo. Y hemos mencionado lo que el apóstol dice en el capítulo 12, que así como en el cuerpo humano el ojo cumple una función, el oído cumple una función, el olfato cumple una función, el pie cumple una función, la boca cumple una función, todos son miembros, pero el cuerpo es uno. Y ningún miembro puede dispararse y decir no necesito a los otros o estoy por encima de los otros, porque se complementan. De la misma manera, los dones espirituales
Los ministerios espirituales, las operaciones del Espíritu se complementan. Pero no había por qué tomar uno para magnificarlo. ¿Por qué? Porque pareciera que muchos querían demostrar allá en la iglesia primitiva que hablaban en lenguas. Ahora también se ha dicho en muchas congregaciones, por muchos predicadores, se ha enseñado que la manera de saber si la persona ya recibió el bautismo del Espíritu Santo es que hable en lenguas. Y de hecho en muchas congregaciones se ha colocado como prueba de discipulado. Muchas personas han sufrido y han padecido en silencio o lo han confesado, que no se sienten seguros de su salvación porque tampoco se sienten seguros de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque tampoco han podido hablar en lenguas. Hablamos en el mensaje anterior que cuando se da la lista de esos 8 dones, el don de lenguas aparece en el 8º lugar. No es el primero. Y claramente la Santa Biblia da evidencias que no es una prueba de discipulado. Muchas personas que han vivido, que viven y que van a vivir la vida de iglesia, nunca hablaron, no están hablando y nunca van a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios da los dones ¿para qué? Para completar los ministerios en la iglesia. Y cuando algo no es necesario, Dios no lo da. Dios no satisface curiosidades, Dios no da lo que deseamos, Dios da y equipa con lo que necesitamos. Así que el apóstol Pablo cierra el capítulo 12 y dice: hermanos, es bueno que procuren los mejores dones. Pero, dice, yo tengo una propuesta para ustedes. Procurad pues los dones mejores. Dice al cierre del capítulo 12, en el versículo 31. Y luego dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino que aún es más excelente que hablar el don de lenguas? Bueno, ese camino aparece en el capítulo 13, el versículo 1. Es la siguiente oración o declaración de la continuación de la carta. Y dice el capítulo 13, en el verso 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué dijo? Yo puedo hablar en lenguas, puedo hablar lenguas humanas o angélicas. Si no tengo amor, soy puro ruido, soy pura bulla. Así que la preeminencia en el bautismo del Espíritu Santo no la tiene el don de lenguas. Ni siquiera sanar gente, ni siquiera profetizar, ni siquiera interpretar las lenguas, ni siquiera administrar, ni siquiera ayudar. ¿Cuál es la preeminencia? El amor. El amor. Y Pablo va a desarrollar en ese capítulo 13 aquellas declaraciones que nosotros ya conocemos. El amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo cree, el amor, el amor, el amor. Y él va a hablar de eso en el capítulo 13. ¿Por qué? Porque el amor es el que lleva a que el cielo nos dé a su Hijo amado. Mire que en el fruto del Espíritu Santo la primera palabra es el amor. Y avanzamos ahí porque Gálatas 5, versículo 22 y versículo 23 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, verso 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice luego mansedumbre, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Palabra de Dios. El Espíritu Santo, según la declaración del mismo apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, produce este fruto. Y no mencionó que para tener el bautismo del Espíritu Santo
tiene que haber hablado en lenguas. Le adelanto algo bien sencillo. No, mejor no se lo adelanto. Vamos a seguir estudiando. El Espíritu Santo lleva a personas a la convicción de pecado, ¿verdad que sí? Eso tiene una declaración en la Santa Biblia, que dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que ocurre cuando una persona dice, mire, yo reconozco que soy un pecador, me quiero bautizar, quiero ser parte de la familia de Dios. Ese es un resultado de que el Espíritu Santo esté en la persona, obrando en él. ¿Qué más? La lista que ya miramos. ¿Qué otra cosa? La experiencia del nuevo nacimiento. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Estamos para allá adelante, para cerca del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 3. Dice la palabra de Dios: pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el primer palabra del fruto del amor? Del fruto del Espíritu, el amor. ¿Y qué hace la persona que tiene el Espíritu Santo y que ama? Que ama. Primera de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Palabra de Dios. ¿En qué se refleja? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Cuándo? El fruto es el amor. ¿Y en qué se sabe que amo a Dios? Si guardo sus mandamientos. Y para el que ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. No anda diciendo por allí que las otras citas de Pablo son aquellas citas que dice que los liberó del yugo de esclavitud, que los mandamientos de Dios son ese yugo de esclavitud. De ninguna manera. Porque el mandamiento de Dios, la santa ley de Dios, no es ningún yugo de esclavitud. La guarda del séptimo día de reposo, con el que más dificultad tiene tanta gente, no es una carga, es una delicia. Santo, glorioso de Jehová. Y en esto, mire, dice que en esto conocemos que amamos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Palabra de Dios. Nunca diga que la ley de Dios, que los mandamientos de Dios son una carga, son un yugo de esclavitud. Eso no es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo está hablando de otra cosa en esas citas. Porque allá dice, el fruto del Espíritu es el amor. Y Juan acuña y dice, y el amor se manifiesta en que guardemos sus mandamientos. El mismo Juan había dicho en el capítulo 14, en el verso 15, la declaración de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que el bautismo del Espíritu Santo hace que la persona ame como punto de partida. No que hable en lenguas. No que hable en lenguas. El don de lenguas tiene su lugar. Es una realidad. Pero como ya vimos que el Espíritu reparte según Él quiere, significa que a nadie le faltará alguno o varios de los dones del Espíritu. Evidentemente nadie los tendría todos, pero a nadie se le exige ni se espera, ni hay evidencia de que todos debemos tener uno en especial que sea universal y que a nadie le falte. No hay esa evidencia en la Biblia. Entonces, mire por favor conmigo el capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4. El capítulo 5, el verso 3 dijo que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. Cuando leemos el capítulo 2 y vemos lo que dice el versículo 3 y 4, nos damos cuenta que Juan ha venido siguiendo una secuencia de instrucción.
Y dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Con estas evidencias, entonces podemos entender, instruir, saber. Si la persona no habla en lenguas, no hay ningún problema. Dios no le dio ese don. El Espíritu Santo sabe que esa persona no lo necesita o que esa congregación no le hace falta ese don. Entonces no es evidencia que no lo ha bautizado el Espíritu Santo. Pero si no ama, entonces sí no ha recibido el Espíritu Santo. Porque la persona que recibe el Espíritu Santo, punto de partida en su fruto es el amor. ¿Y el amor lo lleva a qué? A guardar los mandamientos de Dios. Y en eso sabe que conoce a Dios. Si no lo hace, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, cuando no amo, no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Cuando rechazo la guarda de los mandamientos de Dios, me falta el amor, entonces no tengo el bautismo del Espíritu Santo. Mucha oración, hermano. Se necesita que el orgullo se doblegue por completo. Acuérdese que el verdadero bautismo nos despoja del yo. No es mi opinión la que sigue contando, sino lo que el Señor, porque como Salvador me salva gratuitamente, como Señor me dice cómo viven los ciudadanos del reino. Entonces, si vivo rechazando los mandamientos de Dios, despreciando la santa ley de Dios, pisoteando el día de reposo del Señor, queriendo hacer a un lado alguno de los mandamientos de Dios, debo revisar un interrogante bien grande. ¿Me ha bautizado el Espíritu Santo o estoy contendiendo, contristando, rechazando la voz del Espíritu Santo? ¿Sí me explico? Por las evidencias que estamos mirando. ¿Por qué? ¿Quién recibe el Espíritu Santo? Hechos 5:32. La recepción del Espíritu Santo hace que ocurra algo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? El que ama. ¿Qué hace el que ama? Guarda los mandamientos de Dios y no le son gravosos, no le son una carga. Y en eso sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si los rechazamos, no es un verdadero, es un mentiroso y la verdad no está en él. Luego dice aquí que Dios le ha dado el Espíritu Santo. ¿A quién? A los que le obedecen. Dios no vino con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es el Evangelio del Antiguo Testamento de manera rebajada. Dios nos da la salvación desde el Antiguo Testamento. La salvación ha sido gratuita siempre. Siempre desde que inició el plan de salvación. Pero el pueblo de Dios ha tenido reglas, ha tenido leyes para gobernarse. Eso es así. Yo repito algo sin el propósito de molestar. A mí me es muy extraño que estando tan claro en la Biblia la santidad del sábado, la santidad del cuidado del cuerpo para no meter cosas inmundas y la santidad del diezmo, se le levante tremendo monumento al diezmo y se le eche tierra a las otras cosas que son tan santas lo uno como lo otro. De hecho, en el Nuevo Testamento hay muchas más citas para la guarda del día de reposo, para la guarda de todos los mandamientos, que las citas que hay para la devolución del diezmo. Con todo y eso, la cantidad de citas no hace al uno más importante que al otro. Revíselo, ore. Una vez más yo lo invito, volvamos a las palabras de Dios. Desechemos la tradición de los hombres. Dejemos de leer la Santa Biblia como los malcriados comen arroz, quitando todo lo que no queremos obedecer. Así no funciona. Así no funciona.
volvámonos al Dios verdadero, tomemos sus instrucciones, van a ser una bendición para nosotros. ¿A dónde comenzó el asunto del don de lenguas? Que es el tema que estamos tratando acompañado de el bautismo del Espíritu Santo. He mostrado hasta aquí con las evidencias de la palabra de Dios que no es una prueba de discipulado según la Santa Biblia. No es una evidencia obligatoria que la persona tiene que hablar en lenguas. ¿Para qué? Esté seguro que lo ha bautizado el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que garantiza el bautismo del Espíritu Santo? Un camino más excelente. ¿Cuál? El amor. ¿Y el amor a qué nos lleva? A la obediencia. ¿Y esa obediencia cómo la hacemos? Con alegría, porque no es gravosa, pero no nos lleva a hablar en lenguas a todos, aunque el don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Pero tiene su lugar, pero evidentemente dio problemas allá y está dando problemas hasta hoy en día. Hay una pobre gente que ha tenido que inventarse algunas jerigonzas para por lo menos fingir y que no lo vean así como, hey, este no está bautizado por el Espíritu Santo. Usted va a escuchar a los predicadores carismáticos, estos que reúnen montones de gente, que tienen ya de memoria un estribillo que a medio sermón, repiten esas 4, 6, 7 palabras. Y dicen otro poco de cosas y otra vez el mismo estribillo. Anda a preguntarles qué significa, no saben. Eso es lo que se llama glosolalia. Y eso es lo que cuando se alborotan y hablan todos a un mismo tiempo, se llama glosolalia. Preguntarles qué significa, no saben. Te van a decir que es que están hablando lenguas angélicas con el Espíritu. Ya vamos a ver qué dice Pablo de esto. Ya vamos a ver cómo el apóstol le puso orden al problema en la iglesia primitiva. Hermano, el diablo va a hacer mucho ruido en este tiempo para confundir, porque la palabra para identificar a la ramera en el Nuevo Testamento es Babilonia, y la palabra Babilonia viene de Babel, y Babel significa confusión. Confusión. ¿Qué hizo Dios en Génesis 11? Cuando los hombres después del diluvio se fueron a la llanura y dice, hey, ¿se acuerdan de Nimrod? Nimrod es ese tipo cerebro que se inventó las ciudades. Las ciudades hoy son los antros de vicio, de perdición y de todo. Dios nunca se inventó las ciudades. La vida del pueblo de Dios siempre fue la economía agrícola, la vida del campo. Ustedes lo encuentran así en toda la Biblia. Pero Nimrod dice, hagámonos una ciudad y construyámonos una torre por si viene otro diluvio. Están dudando de Dios porque Dios había levantado el arco iris. Dios había dicho que no iba a haber otro diluvio, que Él no volvía a destruir la tierra con agua. Pero los hombres dijeron, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo por si nos esparce Dios, que no se pierda la identidad, que no pierda nuestra memoria. Aquí va a quedar el monumento. Cuando uno estudia lo que ocurría con la construcción de esa torre, no solo es que iban a llegar hasta arriba, sino que la tenían topada de altares de ídolos. Ya vivían en parte de la torre y en parte de la torre tenían santuarios a los ídolos. Después de que Dios confundió las lenguas y los separó, Dios mandó rayos y centellas y todo y eliminó también la maldición de la torre. Pero en Génesis 11 ocurrió esa historia y la confusión de las lenguas que ya no se pudieron comunicar se declaró con el nombre de Babel. Confusión. El Pentecostés resuelve el problema de Babel. Miren ahora lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. Esto es lo bonito de la Santa Biblia, que se conecta así bien delicioso y uno lo disfruta inevitablemente. Hechos 2, versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor: pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Jerusalén, en Capadocia y en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12 dice, estaban todos perplejos
y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasó? Si había predicado el mensaje, había celebración en Jerusalén, por la declaración de esos textos, habían venido al menos unos 15 representaciones de idiomas diferentes. Estaban allí. El mensaje se predica en la lengua que conocían los apóstoles. Y cada uno de esa diversidad los oye, que le dan el mensaje clarito, que se entiende bien en la lengua que ellos habían nacido. ¿Qué significa eso?, preguntaron ellos. ¿Qué ocurrió allí? El don de lenguas. Así se lo entiende ahora. El problema de Babel, la multilingüística, la multitud de idiomas, las barreras de comunicación, Dios simplemente la quitó para que la necesidad de que el mensaje llegara a todos de una buena vez no tuviera barreras. ¿Por qué se dio el don de lenguas? Porque lo necesitaban. No era para lucirse como un gran predicador, no era para llenarle el ego a nadie, no era para impactar de otra manera. Claro, impactó porque fue algo totalmente nuevo, pero era algo sumamente necesario. Esos apóstoles, hasta allí todavía no está Pablo, que era el erudito, Judas, que era otro intelectual, se había muerto, y los que están predicando, Pedro, imagínense, un pescador, pero ahora Dios, él predica en su idioma. Si usted nota, no fue tanto que ellos hablaron otras lenguas. Ellos predicaron en su idioma, pero la gente dice, los oímos. ¿A dónde ocurrió la traducción? En el espacio del orador al receptor. ¿Quién hizo esa traducción? El Dios del cielo. Y los oyen hablar, y la barrera, o sea, el Pentecostés resuelve el problema de Babel. Desde allá no había comunicación, había barreras de idiomas. Y aquí se libera otra vez, como si los hombres hablaran un solo idioma. Y entonces aquí ocurre, aquí se inicia. ¿Por qué? Porque con esa experiencia del Pentecostés, con ese momento cuando todos los oyen hablar en su propia lengua, se cumple lo dicho por Jesús a los apóstoles. ¿Qué les había dicho Jesús a los apóstoles? Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué les dijo en el capítulo 1? Y en el verso 8 les dijo esto. Y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra de Dios. Le pregunto, aquí que notó usted, la profecía, para decirlo así, la declaración de Jesús: cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá recibieron el Espíritu Santo. Predique el sermón. Todos los que habían venido de todos esos lugares que mencionamos oyeron el mensaje. Por eso es que también la iglesia primitiva se plantó, tan pronto. Por eso es que fue como fuego y gasolina. Por eso es que la semilla de la palabra de Dios corrió tan rápido en el tiempo de los apóstoles. Porque toda esa gente que habían venido en esa ocasión a adorar a Jerusalén y oyeron el mensaje en su idioma, lo fueron a dar allá. Ustedes ven a Pablo, por ejemplo, escribiéndole a los romanos. Y Pablo dice, no he tenido la oportunidad de ir allá, no conozco todavía, no he tenido ningún contacto con ustedes, pero allá había una iglesia. Allá había una iglesia. ¿Cómo surgió esa iglesia? Y muchas otras que los apóstoles fueron a reforzarlas, a corregir alguna situación de doctrina, a poner orden en algo, a elegir los diáconos, los ancianos. Pero el esparcimiento rápido de la semilla ya no fue de los 12 ni de los 70. Fue de esa multitud que también escuchó y llevó el mensaje a sus diferentes países,
regiones, comunidades, llámelo como usted quiera, corrió por la obra del Espíritu Santo. Fue así como se cumplió la declaración de Hechos 1 en el verso 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted encuentra después una cita del apóstol Pablo que dice: todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. No lo hizo él solo, no lo hizo él solo, pero Pablo había empeñado la vida en que se lograra la predicación de este evangelio. De esa manera entonces nosotros entramos ahora con ustedes en la parte donde Pablo va a seguir poniendo orden en la iglesia de Corinto en relación con el tema del don de lenguas, del don de lenguas, porque aquí surgió, solucionó ese problema de la barrera, pero parece que muchos después se fueron emocionando y les pasaba lo que hoy, para demostrar que tengo el Espíritu Santo, yo hablo en lenguas. Y igual que hicieron con otro tema, que lo vamos a ver en otro momento, el de la Santa Cena, armaron un relajo. ¿Por qué, hermano? Porque desde que entró el pecado, la iglesia en todos los tiempos de la historia, el diablo ha andado tratando de meter la mano. ¿Usted cree que es de gusto que Jesús dijo a los discípulos de entradita en Mateo 24? Mirad que nadie os engañe. El diablo molesta de un modo, molesta de otro modo, molesta de otro modo. Miren, hay gente, y escuchen bien esto, métanselo entre ceja y ceja allá dentro de la cabeza. El diablo sabe que en la iglesia, en la congregación, sentado en esas sillas o bancas a las que estamos deseando regresar a adorar, ¿verdad que hoy sí tenemos ganas de ir al culto? ¿Tiene ganas de ir al culto usted? Porque si no tiene ganas, hermano, ya ni la crisis le ayuda. Ojo con esto, esa iglesia allí donde nos sentamos todos, allá hay gente adorando que el diablo sabe que nunca los va a hacer caer por pecados conocidos. Hay hombres en esa iglesia, en esa congregación, que el diablo sabe que nunca los va a hacer que se vayan a meter a una cantina. Nunca. Ni regalándoles el mejor vino no van a meter vino en su cuerpo. En la congregación hay mujeres sentadas, adoradoras, que el diablo sabe que nunca las va a hacer que se vayan a acostar con otro. No es un problema. Entonces el diablo dice, con la Biblia que les gusta, que quieren ser más santos, que quieren, con esa me los voy a vencer. ¿Por qué? Porque el diablo sabe manipular. El diablo es un mentiroso, es un tramposo, es un engañador. Y se inventó el falso don de lenguas. Y a eso está atacando el apóstol. Dice, señores, todos estos ministerios, todas estas operaciones, todos estos dones son del Espíritu. Son diversos, el mismo Espíritu los da, pero los reparte como Él quiere. Y no es para colocar este don de primero. El camino más excelente es el amor, porque el amor te lleva a la obediencia, la guarda de los mandamientos de Dios y no los sientes gravosos. Yo lo he ilustrado de esta manera. Cuando tú llegas la primerita vez a la casa de tu novia o de tu novio o del muchacho o la muchacha que te gusta, no te conocen, no los conoces, quieres caer bien, te conviene ganarte la familia, te invitan a comer y te dan un plato que a ti no te gusta, que en tu casa ni te lo comes y si te lo metes te lo vomitas. ¿Qué pasa en la casa de donde estás enamorado o enamorada? ¿Qué haces? Le dices, no, fíjese que yo eso no me lo como porque no me gusta. Eso hacemos. No. ¿Qué hicimos entonces? A mí me dieron una sopa de pescado que me hizo daño 8 días. Nunca había tomado sopa de pescado. Tampoco me gustaba, por eso es que se lo cuento. ¿Y qué dice, hermano, después de qué hace con eso que le dieron? ¿Qué hace? ¿Se lo come? Yo diría se lo traga. Y encima dice que estaba sabroso. ¿Por qué se lo comió? ¿Por qué dijo que sí y celebró? Porque amaba, porque ama, porque está enamorado, porque no quiere quedar mal. Cuando venimos a Jesús y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, hay cosas que Dios manda
que a nosotros no nos gustan, pero si lo amamos, no va a ser una carga. Vamos a ir y vamos a obedecer y lo vamos a disfrutar. Deje de estar como Jonás alegando con Dios que no va a ganar nada. Deje que la palabra de Dios, deje que el Señor caiga sobre usted y lo quebrante y disfrute la adoración con obediencia, porque los desobedientes son familia de aquel que se rebeló para no obedecer. No vaya por allí, que no es bueno. No es saludable para su experiencia de salvación. Entonces, volvemos a 1 Corintios 14 y vamos a ver ahora cómo se introduce allá, porque aquí ocurrió el don de lenguas. Alcanza a mucha gente y esa mucha gente lleva el mensaje a muchos lugares. Pero ese don debe manejarse con cuidado. Cuidado. Mire lo que dice el capítulo 14 de 1 Corintios. Ahora va a introducirse allá. Versículo 1. Dice lo mismo que dijo en la introducción del capítulo 13. ¿Qué dice? Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando yo explique completito el tema de las visiones y los profetas modernos, vamos a explicar esta palabrita, profetizar. Porque ese es otro tema sumamente amplio y hay falsos profetas también. Por eso no lo voy a tocar porque me distraería del tema que estamos tocando hoy. Pero Pablo dice, mire, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Dice el versículo 2, porque el que hable en lengua, miren que el problema que ha venido tratando capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 es ese, que le estaba dando conflicto un falso don de lenguas en la iglesia, un asunto de fanatismo con este caso del don de lenguas. Dice el versículo 2, porque el que hable en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. De aquí es donde la gente dice, no, es que yo no estaba hablando con la iglesia, estaba hablando lenguas angélicas. Aquellos del capítulo 2 de Hechos, cuando hablaron en lenguas, la gente entendió lo que se les dijo en su propia lengua. Aquí Pablo dice, mire, no se les entiende. Y entonces va a dar instrucciones cuando se usa el don de lenguas. Dice, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Y qué más? Exhortación y consolación. O sea, porque, aquí voy a explicar un toquecito nada más. Profetizar no es solo anunciar, predecir eventos que van a venir, no. Eso lo hace el vidente, que es el mismo profeta. ¿Qué es profetizar entonces? Profetizar es anunciar el mensaje que Dios ya nos ha dado. Es igual que predicar. Una persona puede profetizar sin necesidad de anunciar eventos que están en el futuro. Todas las veces que predicamos acerca de la segunda venida de Jesús, la obediencia, todo lo que ya está dicho, que son señales y todo, se está profetizando. Se está anunciando el mensaje. Así que prácticamente Pablo dijo, es más importante que prediquen, que anuncien, que pregonen el mensaje que se les ha dado, a que hablen en lenguas que no se les entienden. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ya van a ver otros detalles que están más adelante. Dice el verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Note que va colocando la cosa en su lugar. Y dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuándo es que es importante el don de lenguas? Cuando hay quien interprete, cuando el mensaje llega y edifica a la persona que lo escuchó. ¿Sí me explico? Si le da un beneficio, qué bueno por el don de lenguas. Pero si no lo beneficia, dice Pablo, ahí estás perdiendo el tiempo. Versículo
6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Dice Pablo, si yo llego hablando en lenguas y no me entienden, ¿en qué les va a aprovechar? ¿En qué les va a exhortar? ¿En qué los va a edificar? ¿En qué los va a beneficiar? Y luego dice el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿qué dice? Porque hablaréis al aire. ¿Qué dijo Pablo ahora? Dice Pablo, mira, te ponen la orquesta, te traen los instrumentos, pero estos tipos no saben tocar. Y los sonidos no asemejan ninguna canción que conoces y que tiene armonía. ¿De qué sirve? Aún la trompeta, si suena solo por sonar, nadie va a prepararse para la batalla. Porque para ir a la batalla la trompeta tiene que dar un sonido que se entiende. Entonces dice Pablo, miren, si van a estar haciendo relajo, si van a estar haciendo jerigonzas, si van a estar haciendo una pantomima que no edifica a nadie, pónganse a hacer otra cosa. Eso fue, mire, vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Ha tratado usted de comunicarse con una persona que no habla el mismo idioma? Es igual que estar mudo, empieza a hacer señas y a hacer fuerza y no se puede entender. ¿Por qué? Porque el uno habla un idioma y el otro habla otro idioma, lo que sucedió en la torre. Y en la torre, como dicen los mexicanos. Entonces, Pablo es lo que está diciendo, si hablo una lengua que no me entiende, o alguien habla una lengua que no tiene intérprete, a mí no me sirve de nada. Versículo 12. Así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder, ¿de qué? Interpretarla. Si no la interpreta, no le sirve. Hermano, no pierde el tiempo haciendo jerigonza o quedándose donde está la jerigonza si no lo edifica. Dice él, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Pregunta. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, uno debe saber lo que está haciendo y entendiendo lo que está sucediendo para que edifique la vida espiritual. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén en tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dad gracias a Dios que hablo en lenguas más que, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo ahí? Pablo era un erudito. Pablo sabía varios idiomas. Que sabía varios idiomas. No que le caía el espíritu cada vez para que hablara en lenguas. Pablo sabía varios idiomas. Y él dice, yo doy gracias a Dios que hablo varias lenguas, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros. Dice, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Qué le parece? ¿Qué acaba de decir Pablo? Prefiero decirle 5 palabras en las que nos vamos a entender que 10,000 palabras que no dijeron nada. Pero eso no termina allí, va más allá. Hemos visto cómo el apóstol va colocando las piezas en su lugar.
Hay personas que me han dicho, mire, pero en mi iglesia nos cae el espíritu y hablamos en lenguas. Yo ya he hablado en otros temas, en otras líneas, de la verdad cuando el Espíritu Santo desciende sobre la persona y cuando no. Que hay un espíritu en esos movimientos, sí hay un espíritu. Pero tendremos que estudiar qué espíritu. ¿Que es un espíritu sobrenatural? Sí, es un espíritu sobrenatural. Pero tendremos que ver, porque el Espíritu Santo no lleva a la iglesia a una experiencia de desorden. El Espíritu Santo no lleva a la iglesia a una confusión. Quiere ver una persona que estaba llena del Espíritu Santo y que nunca habló en lenguas. Lucas 4:1. ¿Qué dice Lucas 4:1? Vaya conmigo, por favor. Y mire que esta persona estaba llena del Espíritu Santo y nunca habló en lenguas. Y ojo con esto, estamos agarrando a la persona de las personas por encima de todas las personas. Modelo, mi hermano. Modelo. Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Cuántas veces habló Jesús en lengua? Nunca. Nunca. ¿Por qué? No le fue necesario. No le fue necesario. O sea, ustedes van a notar que cuando se habló en lenguas, que el Pedro predicó el sermón y todos lo oían hablar en su idioma, que habían nacido, la barrera de los idiomas estorbaba para que el mensaje circulara. Era una necesidad. El don de lengua, Dios lo permite. Jesús está lleno del Espíritu Santo y no está hablando en lenguas. ¿Por qué? Y usted me va a decir, sí, pero allá en la cruz dijo Elí, Elí, lama sabactani. Y la gente dijo, está llamando a Elías. ¿Qué dice la Biblia? Que esa declaración la dijo en el idioma arameo. El idioma arameo es parte del Antiguo Testamento. La lengua que hablaba la madre de Jesús era el arameo. Y él aprendió el idioma de su mamá. Eso no era un don de lengua desconocido perfectamente. Como ocurrió con aquellos que nunca lo habían hablado, nunca lo habían oído y lo entendieron en su propio idioma. Así que si usted estuvo sufriendo, es que yo nunca he hablado en lenguas, a mí no me ha bautizado el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, ¿qué produce? La primera palabra del fruto del Espíritu Santo, amor. Y en esto sabemos que amamos a Dios. ¿Cómo conocemos que amamos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. La persona que ama a Dios guarda los mandamientos y no los llama yugo de esclavitud, no los llama pesada carga. Esas declaraciones no son sobre los mandamientos de Dios y menos sobre el día de reposo, que Isaías 58 lo llama delicia, santo, glorioso de Jehová. Y los mandamientos que el apóstol Pablo lo llama santo, justo y bueno. Entonces, mi hermano, el verdadero bautismo del Espíritu Santo lleva a las personas a amar a Dios y a obedecerlo. El don de lenguas no es el número uno de los dones espirituales y no todos lo han de recibir. ¿Por qué? Porque no todos lo necesitamos. Si en mi iglesia me reúno con gente que habla mi mismo idioma y si en toda la vida predico este evangelio solo para gente que habla mi mismo idioma, el don de lenguas no es una necesidad. ¿Sí me explico? Por otro lado, si apareció en la reunión un hombre y una dama que venía de otra lengua totalmente y Dios quiere que esa persona reciba el mensaje, no necesariamente yo tengo que hablar el idioma de esa persona. Hablo en mi idioma y esa persona lo va a escuchar en el suyo, porque el que hace la traducción es el Espíritu Santo. No se enrede con jerigonza, le repito, los grandes predicadores carismáticos que reúnen multitudes de gente, ahí tienen un estribillo que repiten a cada rato y que repiten a cada rato, que no saben qué es lo que dicen, porque no tienen ningún significado. Pablo dice que todos los idiomas algún significado tienen. Pero cuando no significa nadie, no edifica a nadie, mejor 5 palabras que se entiendan que 10,000 que no edifican a nadie. ¿Sí me explico? Procurar los dones espirituales. Oremos, pidamos que el Espíritu Santo nos dé la bendición de amar para obedecer. Y entonces, toda esa gente que se bautizó en Hechos 2, más de 3,000, ¿cuántos de ellos hablaron en lenguas? ¿Quiere verlo con la Biblia?
Mirémonos mañana. Padre Santo y Dios Eterno, gracias por esa misericordia. Gracias por esa bondad de la claridad de las Escrituras. Reine y abunde tu bendición para cada necesidad de cada familia. Sobre todo que la luz de la verdad nos ilumine suficiente, que el Espíritu Santo nos conduzca, que nosotros nos dejemos conducir para estar en tu libro el día de tu venida. Gracias, Señor, por siempre amarnos, escucharnos y nunca abandonarnos. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Dios nos da vida con salud, nos vemos mañana.